Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a Liliana Brasinskas de MISU, Mujer y Salud Uruguay, una ONG que trabaja desde el año 1996 y, si se me permite el ejemplo, muchas veces vulgarmente se denomina ese trabajo de hormiga. Bueno, hormiguitas que han estado transitando permanentemente por terrenos complejos, difíciles, áridos muchas veces, quemantes, y es lo que nos convoca hoy. La creación, además, en este marco, de un observatorio nacional. Esto es mucho más acá en el tiempo. El observatorio en 2008 pretende ser algo así como una lupa que se instala sobre los temas vinculados a las cuestiones de género y sobre todo a la salud sexual y reproductiva, a los derechos de las mujeres. Se instala esa lupa allí para tratar de darle la dimensión que merece, a veces casi soterrado el asunto. Lilian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, hay mucho de eso, ¿no? O sea, de ese trabajo permanente para hacer visibles temas que deberían ser casi naturales de la sociedad y permanecen ahí como ocultos aún. Sí, o sea, ha sido un trayecto, si uno lo ve en la historia de una sociedad, de repente no son tantos. Claro. Pero cuando uno lo ve en su biografía, es más de la mitad de la vida que una viene como insistiendo de que los déficits en las respuestas de las políticas públicas tienen impacto real en la vida cotidiana de las personas y de las mujeres, y que estaban como muy invisibilizados, ¿no? Esto como forma parte de la órbita más íntima de las personas, el ejercicio de la sexualidad. Sí, tenemos todavía la cuestión pudorosa mal entendida, digamos. Sí, porque además también hay un límite muy débil y difícil de definir, y es hasta dónde el Estado puede intrometerse en cuestiones que tienen que ver con las decisiones tan personales y tan íntimas como es el ejercicio de una sexualidad, con quién, de qué manera, qué tipo de familia formar, cuántos hijos tener. Hay un límite ahí muy débil, muy complicado. Claro. Porque hasta 1996, solo los métodos anticonceptivos los proveía una organización no gubernamental, que era la vieja y querida Asociación Uruguaya de Planificación Familiar. Recién empieza a hacer política pública en el 96 a través de servicios en la Intendencia Municipal de Montevideo. Y recién en el 2011 pasa a ser parte de los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud que tienen que proveer instituciones públicas y privadas. O sea, es muy reciente, estamos hablando que de nada, y hoy todavía tenemos mujeres que, por ejemplo, quieren insertarse el dispositivo intrauterino en el sistema mutual y rebotan de un lado al otro porque está en la canasta, pero no se sabe muy bien si hay que pagarlo por fuera o no, los profesionales se resisten a hacerlos en las consultas. Es parte de una práctica privada que también es cierto que enriqueció a muchos profesionales de la salud con estas necesidades. O sea, es un terreno, como muy bien decías, árido, complejo y que ataca varios intereses, ¿no? Claro, y además tengo la percepción de que a veces transitar por esa línea delgada significa ni más ni menos que estar poniendo casi que en debate la libertad de la mujer, el ejercicio de la libertad, aun cuando se le añada el concepto de la responsabilidad. Y la autonomía, ¿no? Claro. O sea, hay uno de los datos de la encuesta que realmente preocupa mucho, y es que casi un 40 y un 45% en las adolescentes tienen muchas dificultades para negociar con sus parejas masculinas el uso de métodos anticonceptivos y particularmente el uso de preservativos. Esto realmente da cuenta de cómo a veces se pone todo el peso de la irresponsabilidad en las mujeres y poco trabajamos con los varones en cuál es su función, su rol y su grado de responsabilidad en el ejercicio de sus sexualidades y en el ejercicio de su reproducción. Bueno. Y además en el cuidado propio y del de la pareja. Entonces, muchas veces es importante ver estas dimensiones, más allá que estamos hablando en salud, sobre cuál es el estado general de la autonomía de la mujer en su entorno. Claro, hubo un dato que me llamó la atención y tiene que ver con ese 57 y algo por ciento, o sea, 6 de cada 10 mujeres solo conocen, digo solo, porque uno presume desde la ignorancia que debería ser mucho más abarcativo este porcentaje. Solo 6 de cada 10 mujeres están conociendo efectivamente sus derechos sobre salud sexual y reproductiva.
Sí, y por otro lado tenés el otro dato y es que las instituciones de salud hacen muy poca promoción en este campo y el material informativo que disponen es casi como el tradicional, lo que tiene que ver con el control de embarazo, lo que tiene que ver con el parto, hace poco lo que tiene que ver con anticoncepción, pero en todas las otras dimensiones es muy bajo el nivel de material educativo e informativo que proveen las instituciones. Bien, ¿no? Mariela Martínez estuvo trabajando en la presentación de lo que fueron los resultados el otro día de este observatorio, que como les decíamos nace en el año 2008, y en función de eso vamos a convocarla para que nos presente algunas otras cifras, algunas otras estadísticas. Uno pretende que después el número se haga carne y que representen realidades vinculadas a mujeres a veces vulnerables. Aquí se nota una vez más esa fenomenal brecha que generan las condiciones socioeconómicas. La mujer que más conoce o que más se ha formado es la que tiene mayores posibilidades de acceder a la información vital. Mariela, buen día. Buen día, Daniel, buen día, Brasinskas. Y comenzamos contándoles que estos datos surgen de una encuesta realizada a 1.128 mujeres y que fueron investigadas por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Esto corresponde a los años 2011 y 2012. Justamente a un dato que recientemente hacían alusión, las mujeres con menor nivel educativo inician su vida sexual activa en forma más temprana, de manera más temprana. Vean ustedes este dato, un 36% de las que tienen menor nivel educativo se iniciaron a los 15 años o antes. Ese porcentaje baja al 12,5% en el caso de las mujeres que tienen estudios terciarios. Un dato no menor también es que casi el 43% de las mujeres con nivel socioeconómico más bajo declara haber iniciado su vida sexual sin haber realizado una consulta ginecológica. Pasamos además a otra información, por ejemplo, en cuanto al acceso a los servicios. El 90% de las mujeres dice haber realizado consulta ginecológica o en salud sexual y reproductiva alguna vez en su vida. Sin embargo, este porcentaje baja al 66,9% entre las mujeres de 15 y 24 años. Acerca de los estudios, encontramos que en lo que respecta a la realización del Papa Nicolau, el 69% de las mujeres dijo haberse realizado en estudio en los últimos 2 años. El 30% no se lo hizo en el periodo que estamos analizando, 2011-2012, y el 16% dijo que no se lo hizo nunca. En lo que respecta a los métodos anticonceptivos, el 87% declara que usó un método anticonceptivo en su última relación. Sin embargo, hay un dato que es muy preocupante y al que recién aludía la entrevistada. Hay un alto porcentaje de mujeres, el 43%, que no controla por sí misma el uso del método anticonceptivo y depende de la negociación con su pareja. Naturalmente, nuestra entrevistada de hoy sigue profundizando en lo que son estos datos y cómo repercuten en la sociedad. Bien, muchísimas gracias Mariela por estos aportes, por estos datos que indican eso, ¿no, Lilian? Muchas veces esa brecha que se va como ensanchando inquietantemente. Sí, que siempre el hilo se corta su lado más fino, ¿no? O sea, mujeres que viven en condición de vulnerabilidad, si esto no se corrige, no solo seguirán estando en situación de vulnerabilidad ellas, sino muy probablemente también su descendencia. O sea, el círculo de pobreza empieza acá, ¿no? La reproducción de la pobreza, ¿no? Sí, y además esta otra dificultad que es las que quedan embarazadas, si son de bajo nivel socioeducativo y de bajo nivel socioeconómico, la mayoría desierta del sistema educativo y si trabajan, deja de trabajar. Sí, sí, hay un alto porcentaje de gente que directamente después de la licencia maternal ya no regresa. Ya no se reintegra. Y esto, bueno, esto genera dependencia. Si esto lo empezamos a cruzar con otros fenómenos, Daniel, empezamos a ver también cuál es la dimensión del problema. Mujeres que no tienen autonomía económica, en situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar también tiene menos probabilidades de despegarse, denunciarla, de salirse y de generar otra forma de vida porque no tienen reinserción alguna posible, salvo en situaciones de trabajo muy precarias. Y al mismo tiempo, cuando uno lo ve en términos de prioridad de las políticas públicas, en general las políticas dirigidas hacia las mujeres son de prioridad pero de baja intensidad política. ¿Qué quiere decir esto?
no hay recursos del presupuesto nacional suficientes para llevar adelante las políticas y las respuestas de los servicios que se necesitan. Hasta hace un tiempo, casi más de la mitad del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres no provenía del presupuesto nacional, sino de la cooperación internacional. Entonces, baja la cooperación internacional, como lo que está pasando en este momento, dada la crisis en Europa, y te quedás sin respuesta de los servicios, ¿no? Colgados del pincel. ¿Y dónde está la explicación que ustedes, por lo menos, ensayan para advertir que el gobierno no toma las decisiones? El gobierno, digo, como institución, porque esto viene de unos cuantos años atrás. Sí, ¿Por qué no se toman las decisiones? El Estado en su conjunto, ¿no? O sea, hay un rezago de cuál es la formación de los poderes y la estructura de los poderes del Estado, donde te das cuenta que la respuesta que dan no están a la altura de las circunstancias. Pasa con el Poder Judicial en términos de cómo atender las situaciones de violencia intrafamiliar, violencia doméstica y violencia de género. Hasta no hace mucho tiempo entendían que la violación no pasaba dentro de un matrimonio por la obediencia conyugal. Entonces uno dice, ¿cuánto falta para que se entienda justamente eso, ¿no? Que hay que garantizar en los hogares también condiciones, porque muchas veces son los hogares donde más se violentan los derechos de sus integrantes, ¿no? Y sigue, por ejemplo, esa cuestión casi que se menciona como estigma de, bueno, este es un tema de mujeres, y hay como, ¿sienten ese desprecio todavía cuando se plantean estos temas? Sí. Es más, te diría que casi las políticas que se hacen para las mujeres están hechas por mujeres. Con bajo nivel jerárquico en el gobierno, claro, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres no tiene rango ministerial. O sea, es un instituto por debajo de varias otras direcciones del Ministerio de Desarrollo Social. Hemos dicho hasta el cansancio, si la política, si la macropolítica no se piensa con dimensión de género, después lo que gotea es muy poco, ¿no? Y transversalizar equidad de género en las políticas públicas se vuelve casi como un anexo, no una forma de pensarse. Las mujeres también discriminan, ¿no? Este tipo de movidas a veces. Bueno, es parte del sistema, ¿no? O sea, estamos hablando no es de la perversión de personas, claro. No estamos hablando de que nadie tenga la mala intención. Lo que pasa es que estamos estructurados en un sistema donde todo el sustento reproductivo de la sociedad, no solo el biológico, sino el social, beneficia enormemente a las economías, ¿no? Claro. Es trabajo no remunerado o muy mal pago. Sin embargo, sostiene todo lo que es el bienestar y el cuidado de la familia y de la comunidad, ¿no? Bien, el otro día me llamó la atención en la presentación de los datos que se pretende apuntar al segmento de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico, aquellas mujeres que están en circunstancias muy difíciles y que no acceden al sistema formal de educación. Entonces, ¿cómo se les capta? ¿Cómo se les llega? Bueno, han habido intentos, ¿no?, de políticas de acompañamiento a través de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Están sustentadas muy probablemente en trabajo voluntario, ¿no? Muy descoordinadas en términos de la transversalidad de las políticas. Seguimos teniendo programas muy verticales. Por ejemplo, quien atiende violencia no atiende VIH, quien atiende VIH no atiende deserción escolar, quien atiende deserción... O sea, nos falta, siendo un país tan chico, ¿no?, y donde casi que todos nos conocemos, muchas veces vos vas a lo local o a lo comunitario y hay mucho equipo trabajando, pero muy descoordinadamente. Y esto también hace que no tengamos los impactos, ¿no? El ex subsecretario de Salud decía el otro día, ¿no? ¿Cuánto hace que hablamos de educación sexual o educación en derechos sexuales y reproductivos? Y sin embargo todavía sigue siendo muy precaria la situación de los programas, la formación de los docentes, la preparación de las instituciones para hacerlo. Bueno, hay camino por transitar. Y hay camino, sí. Bueno, de todas maneras hay cosas hechas y eso hay que apropiárselas. Y eso es importante, algo que vos recalcabas y quiero agradecer públicamente tu presencia el otro día en la presentación de los datos. Esto es una responsabilidad de todos. Cada uno en su lugar tiene una función a cumplir en términos de difundir derechos, de informar servicios, de denunciar cuando las cosas no marchan y además para que la gente se apropie, ¿no? No hay política pública que sea efectiva si la gente
no se sienten sujetos portadores de derechos y son activos en la búsqueda de información y servicios, ¿no? Bien, Lilian, nos quedan algunos minutos para comentar 2 o 3 cuestiones nada más. Primero, esa creencia bastante difundida de que después del hijo la responsabilidad recae casi exclusivamente en la mujer. El hombre todavía sigue siendo interpretado como el proveedor cuando está su figura instalada en el hogar, y parece que todo lo que tiene que ver con ese hijo que nace es un tema exclusivamente femenino. Eso es algo que también ustedes han tratado de derribar como mito. Sí, acá hay, bueno, es esto que hablábamos de quién cuida, claro. ¿Quién tiene que cuidar? Bueno, cuidar tenemos que cuidar, cuidarnos y cuidar a todos entre todos. Sin embargo, los ves, otras estadísticas como el uso del tiempo y el uso del tiempo libre dan que las mujeres usamos 2/3 de nuestro tiempo libre para el cuidado de los demás, mientras que eso es 1/3 los varones en los que lo hacen. Acá tiene que haber 2 cosas, porque además es verdad el fenómeno de la salida masiva de las mujeres al mercado de trabajo, porque además es importante que así sea. Claro. Lo que no ha habido es un ingreso de los varones al cuidado doméstico que acompañe ese movimiento. Bueno, hay algo rengo ahí entonces. Hay algo rengo y ahí además también hay una dificultad, y es que todas las políticas que han habido en salud sexual y reproductiva fundamentalmente han estado pensadas y dirigidas a mujeres. Hay que también pensar políticas dirigidas a los varones, porque los varones también tienen derechos sexuales y reproductivos. El problema es que muchas veces los ejercen de manera más desinformada. Ahora estamos haciendo el resultado de una encuesta de hogares también a varones entre 15 y 49 años, y lo que más nos sorprendió es la resistencia de los varones a hablar de su sexualidad y dar cuenta de sus decisiones reproductivas, ¿no? Entonces, si hay en el campo de las mujeres mucho para transitar, en el campo de los varones hay mucho más aún, ¿no? Bueno, vamos a estar a la espera de los resultados de esa encuesta. Finalmente, se viene una instancia que tiene que ver con el interés de algunos sectores de la sociedad de llevar a referéndum la ley de interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, el 23 de junio hay como una primera etapa. A veces se teme que estas cuestiones queden contaminadas por lo político partidario. ¿Cómo observan ustedes en principio este camino por transitar? Bueno, es confuso lo que se está planteando, ¿no? O sea, el país ya lleva desde la redemocratización en el 85, en todo periodo legislativo, Daniel, ha habido proyectos para despenalizar o regular la práctica clandestina del aborto. Es verdad que se terminó con un proyecto complejo, muy abigarrado, que hace que la ruta de acceso a los servicios de aborto sean complicadas y que el sistema no estaba preparado para hacerlo, pero lo cierto es que el paso que dio el país es dar una respuesta a una práctica que históricamente transitó por el circuito clandestino. Y cualquier práctica de salud por el circuito clandestino tiene alto riesgo de terminar mal. Lo único que avanzó la ley es incorporar los servicios de aborto seguro en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El aborto sigue siendo un delito en este país. La ley de 1938 sigue vigente y no hay nada que pueda obligar a una mujer a realizarse un aborto si no lo desea, si no lo decide. Por lo tanto, esta consulta empieza a complicar un poco más nuevamente un tránsito democrático que ha sido complicado ya de por sí, porque hay un desfasaje entre lo que resuelve la clase política y la realidad. ¿Y no es acaso esa convocatoria a un referéndum la forma de democratizar el debate, de amplificarlo? No, porque lo que vamos a estar discutiendo es si queremos que los servicios de aborto sean dentro del sistema y seguros realizados por personal capacitado, o si la práctica clandestina sigue siendo la forma de interrumpir los embarazos no deseados. Y esto no me parece sano. No me parece sano porque confunde. Una mala ley, yo considero que es una mala ley, no se resuelve por plebiscito, lamentablemente. Este plebiscito es derogatorio. Si se deroga la ley, volveremos 5 pasos atrás en el sentido de que no habrá respuesta del sistema a una práctica clandestina. Y si se ratifica, estaremos ratificando una mala ley. O sea, creo que es un tránsito que, como ciudadana y como parte de la ciudadanía organizada, no me parece que sea un camino que
que dirima un tema. Este es un tema conflictivo, lo será por siempre. España es un ejemplo, ¿no? Cambia el gobierno, ¿no? Como ha sido el PP en lugar del PSOE, y lo primero que hace es revisar las leyes de aborto porque hay un conflicto ideológico y filosófico por detrás. Sí, el corte ese es notorio. Ese ¿no? corte, y que no se dirime por leyes. O sea, yo creo que la conciencia individual debe ser respetada en las decisiones personales. En términos legislativos tenemos que tener marcos normativos que contemplen lo que es verdad que pasa con esto, que es la diversidad de creencias, la diversidad de decisiones, la diversidad de filosofías y la no existencia de verdades únicas. Nadie, ni una misma persona a lo largo de su vida puede sostener una posición. Quien no quiere ser madre o padre en un momento puede querer serlo en otro momento de su vida reproductiva. Y por lo tanto lo que tenemos que tener son marcos normativos capaces de convivir pacíficamente con esta diversidad de decisiones y dar igualdad de condiciones. Con estas cifras que vemos acá, clandestinizar el aborto va a seguir impactando en las mujeres que ya tienen la vida muy complicada, ¿no? Liliana Brasinskas, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Estuvo con nosotros Liliana Brasinskas de Mujer y Salud Uruguay. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante en Telebuendía, el noticiero matinal del Uruguay. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.